En un mundo donde el destino de las mujeres estaba escrito antes de que pudieran alzar la voz, Simone de Beauvoir nació para desafiarlo todo. Nació en París en el año 1908, en una familia burguesa que esperaba de ella una vida decente, silenciosa y previsiblemente femenina, pero desde niña sintió que el molde le quedaba pequeño, que había algo más allá de los corsés mentales y sociales que oprimían a las mujeres de su tiempo. Mientras otras soñaban con un buen matrimonio, ella soñaba con libros, con ideas, con libertad, y cuando entendió que esa libertad no vendría sola, decidió ir a buscarla, aunque eso significara romper cada norma escrita y no escrita de la sociedad francesa de principios del siglo XX. Simone fue una estudiante excepcional, tan brillante que se convirtió en una de las personas más jóvenes en aprobar los exigentes exámenes de filosofía de la Sorbona. Pero su curiosidad no terminaba en los libros. Quería entender la vida, sentir la experiencia completa de ser humana. Así comenzó a explorar el existencialismo, corriente filosófica que más tarde transformaría junto a Jean-Paul Sartre, su compañero intelectual y sentimental de por vida. Sin embargo, su relación nunca fue lo que la sociedad llamaría normal, ni matrimonio, ni fidelidad tradicional, ni rutinas impuestas. Ambos construyeron un pacto de libertad poco común, una alianza para pensar y vivir sin ataduras. En esa relación nació una nueva forma de amar, tan intensa como sus ideas y tan revolucionaria como su escritura. En una época donde la Iglesia, el Estado y la moral dictaban cómo debía comportarse una mujer, Simone se convirtió en una provocación viviente. No solo cuestionó el matrimonio como institución, sino que denunció cómo el amor romántico podía transformarse en cárcel. Su pensamiento daba vértigo porque ponía en duda verdades que parecían eternas. Cada palabra suya tenía la fuerza de un manifiesto, una invitación a pensar por cuenta propia. No usaba discursos dulces ni agradables, usaba la verdad cruda, directa. Y esa valentía despertó tanto admiración como miedo. Muchos hombres la atacaron con desprecio, pero muchas mujeres encontraron en ella una voz que por fin decía lo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Cuando publicó su obra más conocida, El segundo sexo, en el año 1949, Francia entera se estremeció. Nadie había descrito con tanta precisión la construcción social de la mujer como un otro, subordinado al hombre. Con frases que atravesaban el aire como cuchillos, Simone desarmó siglos de costumbres y prejuicios. Mostró que la inferioridad femenina no era una esencia, sino una creación cultural sostenida por instituciones, mitos y religiones. El impacto fue inmediato. El libro fue censurado por sectores conservadores y criticado por intelectuales que temían perder privilegios. Pero también encendió una chispa que más tarde se convertiría en hoguera: el feminismo contemporáneo. Desde ese día, su voz no perteneció solo a Francia, sino a millones de mujeres del mundo entero. Detrás de la filósofa había una mujer profundamente humana. No era fría ni distante, como querían retratarla. Le gustaba caminar por París, observar a la gente, escuchar conversaciones mundanas. Tenía pasiones intensas, amistades turbulentas y una curiosidad inagotable por las vidas ajenas. Pero lo más fascinante era que no fingía perfección. Se mostraba contradictoria, cambiante, viva. En sus diarios personales escribió con brutal honestidad sobre sus dudas, sus errores y sus amores. Esa transparencia la convirtió en algo raro entre los intelectuales de su tiempo, una pensadora que se atrevía a exponerse sin máscara, que hacía filosófica incluso su propia vulnerabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Simone no se quedó mirando desde la distancia. Francia fue ocupada por los nazis y los intelectuales enfrentaron dilemas difíciles. Muchos callaron o huyeron, pero ella eligió escribir, enseñar y resistir desde las ideas. Trabajó junto a Sartre en proyectos literarios clandestinos y ayudó a difundir materiales prohibidos por la censura. Entendía que el pensamiento también era una forma de combate, quizá la más duradera.
En esos años oscuros, descubrió que la libertad no era un concepto abstracto, sino una práctica diaria, un riesgo constante. Cada palabra escrita era un acto de insumisión, una chispa que mantenía encendida la posibilidad de pensar incluso cuando todo parecía perdido. A pesar del tumulto político, Simone nunca dejó de mirar al futuro de las mujeres. Viajó a distintos países, observó sus realidades y escribió sobre ellas con una mezcla de asombro y crítica. En sus viajes a América Latina y Asia, notó que la opresión femenina tenía diferentes rostros, pero una misma raíz: la desigualdad de poder. No era un problema francés ni europeo, era humano. Y ahí comprendió que el feminismo debía ser universal, una lucha que trascendiera idiomas, religiones y fronteras. Sus conferencias atraían a multitudes, y cada intervención era una detonación de ideas, provocando debates encendidos en universidades y tertulias de café. Ya no se trataba solo de pensar, sino de transformar la realidad. Su relación con Sartre continuó siendo un laboratorio de libertad. Compartieron proyectos, amistades y hasta amantes, sin esconderlo. Esa sinceridad escandalizó a la sociedad, pero para ellos era una forma de coherencia, vivir como pensaban. No creían en las ataduras por costumbre ni en las fidelidades impuestas por miedo. Lo suyo era un experimento existencial que buscaba probar si la libertad podía ser real entre dos personas. Y aunque sus decisiones causaron dolor, también abrieron nuevos caminos para entender el amor, el deseo y la autonomía. Juntos demostraron que pensar diferente no era suficiente, había que vivir diferente, aunque el precio fuese la incomprensión. Simone también fue una narradora magistral. En sus novelas, los personajes femeninos no eran decorativos, eran seres vivos que se debatían entre la pasión, la independencia y la culpa. Obras como Los mandarines retrataron el ambiente intelectual de la posguerra con una profundidad que mezclaba ficción y autobiografía. Gracias a ello ganó premios importantes, pero más que los reconocimientos, lo que la movía era la posibilidad de mostrar cómo la vida y la reflexión podían coexistir dentro de un mismo relato. Sus libros eran espejos donde muchas mujeres por primera vez se vieron reflejadas, con sus deseos y contradicciones intactas, sin filtros ni juicios previos. Lo impactante es que Simone no quería ser símbolo de nada. Rechazaba la idea de convertirse en ícono. Decía que solo deseaba pensar y escribir con honestidad. Pero el tiempo la transformó en algo mucho mayor. Sin pretenderlo, se convirtió en referente para feministas, filósofos y escritores de todos los continentes. Su pensamiento inspiró movimientos por los derechos reproductivos, por la igualdad en el trabajo y por una educación que valorara la mente femenina. Siglos de silencio se fracturaron en sus páginas. Gracias a ella la frase «no se nace mujer, se llega a serlo» se volvió un eco mundial, una consigna que resonó en generaciones posteriores como una declaración de independencia interior. A medida que envejecía, Simone jamás se replegó ni suavizó su voz. Seguía participando en debates públicos, marchas y conferencias, aun cuando muchos intentaban relegarla al pasado. En los años 60 y 70 se alió con las jóvenes feministas que exigían cambios legales y sexuales, firmando manifiestos y liderando causas por la libertad corporal. Lo hacía sin perder su lucidez ni su ironía característica. Ella sabía que cada conquista podía revertirse si las mujeres se distraían. Por eso insistía en convertir la conciencia en hábito, en no dar por sentado ningún derecho. Mientras otros envejecían en la comodidad, Simone seguía construyendo tempestades intelectuales con la misma pasión de sus 20 años. Lo más asombroso de su historia es su capacidad para unir pensamiento y vida como una sola cosa. No era una académica encerrada entre libros, sino alguien que probaba sus ideas en la práctica diaria. Cuando escribía sobre la libertad, era porque la había sentido y también sufrido. Cuando hablaba de la soledad, la conocía de cerca. Cada teoría suya tenía carne, emoción y experiencia. Y eso la hacía diferente de muchos filósofos abstractos. Su obra no busca verdades eternas, busca comprensión. Una comprensión que se expande
cambia, respira. Por eso sigue vigente, porque habla de lo que significa ser humano, más allá del género y más allá del tiempo. Cuando Sartre murió en 1980, Simone quedó marcada. Lo acompañó hasta el final, fiel a su pacto de complicidad intelectual. Pero lejos de apagarse, encontró en la escritura una nueva forma de seguir conversando con él. Publicó La ceremonia del adiós, un testimonio profundo y desgarrador del final de su compañero. Con ese libro mostró que incluso en la despedida hay pensamiento, reflexión, búsqueda. No idealizó la muerte, la enfrentó con la misma franqueza con la que había vivido. Y así, cuando ella falleció 6 años después, fue enterrada junto a Sartre en el cementerio de Montparnasse, como si su diálogo aún continuara bajo la tierra parisina. Hoy, leer o escuchar a Simone de Beauvoir es como mirar un espejo que aún devuelve preguntas incómodas. Nos obliga a pensar qué tan libres somos realmente, cuánto de nosotros responde a convicción y cuánto a costumbre. Su legado no está en los monumentos, sino en la inquietud que deja en quien la descubre. Detrás de la filósofa hay una mujer que se negó a aceptar papeles preescritos, que convirtió su vida en argumento y su pensamiento en camino. Simone no solo cambió la filosofía, cambió la manera en que entendemos la existencia. Y aunque su tiempo pasó, su voz sigue sonando, recordándonos que la libertad, al final, se piensa, se elige y se vive cada día.